C7, Derechos Humanos. Muchísimas gracias por continuar con la señal de C7 Jalisco. Ahora en C7 Derechos Humanos le damos la bienvenida, como todos los días viernes, a Mafalda Aguario. ¿Cómo estás, Mafalda? Hola, Trini, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que están con nosotros. Como siempre, vamos a hablar de temas que nos interesan porque tienen que ver con una construcción de una mejor sociedad. Así que los invitamos a que se queden con nosotros como cada viernes. Así es, el tema de hoy que abordaremos más adelante es precisamente cómo la Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue haciendo mancuerna con organismos pues, que marcan la agenda en los quehaceres políticos y públicos de nuestro Estado. Más adelante, por supuesto, hablaremos de eso. Así es, también vamos a platicar sobre lo que ocurrió en una fiesta de Zapopan que se salió de dimensiones. Hubo personas detenidas. ¿Qué está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos al respecto? Bueno, pues más adelante vamos a tener al segundo visitador de la comisión, que es el encargado de las quejas que se presentaron sobre ello. Entonces, si te parece también, Trini, vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son las detenciones ilegales, cuáles son las detenciones que se hacen con apego a derecho, para que tengamos también un panorama general de cuándo estamos haciendo mal y por qué es necesaria la intervención de la policía y cuándo efectivamente ellos están excediéndose de las atribuciones que les corresponden. Del uso de la fuerza, y esto denunciarlo sin duda ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mientras tanto, ¿qué le parece si nos damos una vuelta a todo lo que ha sucedido esta última semana en materia de derechos humanos? Así es, las actividades de la comisión en esta semana a continuación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara llevan a cabo un diplomado especializado en derechos humanos, el primero que se realiza fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y que se inauguró el pasado lunes en Ocotlán. Durante su participación, el presidente de la comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, explicó al alumnado que el derecho evoluciona constantemente con base en las necesidades sociales y el desarrollo de los individuos y comunidades, lo que obliga a generar reformas o nuevas leyes, por lo que recomendó mantenerse abiertos al debate, pero capacitándose de manera frecuente. Queremos no nada más que se destine a estudiantes y académicos, sino que pueda ser con una apertura importante para distintos servidores públicos de la región, del municipio, que también tienen interés de cursarlo, y hoy también nos manifestaba su interés por cursarlo algunos presidentes y presidentas o integrantes de organismos de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos. Posteriormente fue inaugurado el primer curso de capacitación en derechos humanos para policías municipales de Ocotlán, en donde Álvarez Cibrián dejó claro que las instituciones públicas de defensa de derechos humanos no son obstáculo para las corporaciones policiales. Que estas instituciones públicas de defensa de derechos humanos no somos obstáculo de su trabajo. Queremos que el trabajo se haga bien y le apostamos más a la prevención de las violaciones a los derechos humanos que no tanto a la persecución de ningún servidor. Recomendó a los asistentes al curso capacitarse, pues está demostrado, dijo, que muchos servidores públicos incurren en errores de acción y de omisión por falta de conocimiento de leyes y de la cultura del respeto a los derechos de las personas. En su gira por Ocotlán, Álvarez Cibrián se reunió con dirigentes de organismos de la sociedad civil, a quienes ofreció el apoyo de la institución. Los representantes se mostraron interesados en recibir orientación y capacitación para eficientar sus actividades en favor de grupos vulnerables. Con el objetivo de generar políticas públicas encaminadas a la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, el Consejo Estatal Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmaron ayer jueves un convenio de coordinación institucional. Adalberto Ortega Solís, vicepresidente del sector académico del CESJAL, dijo que el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado depende de un espíritu de colaboración y no de confrontación. Por eso es que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y nuestro Consejo acuden a esta convocatoria en la que solo buscamos abonar a la cultura del respeto de los derechos humanos. Lo hacemos desde una perspectiva integral
e integradora. El convenio establece realizar conferencias, talleres, mesas de trabajo, paneles de discusión o cualquier otro evento que promueva la cultura de los derechos humanos y su respeto, además de ejecutar proyectos de difusión, capacitación y asesoría a los integrantes del CESJAL y de la sociedad que estén vinculados con este organismo. Y quienes presiden precisamente cada una de estas dependencias que forman parte de este nuevo convenio de coordinación institucional, pues son precisamente tanto este Consejo como la Comisión de Derechos Humanos y están aquí presentes ambos. Así es, le damos la bienvenida al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Muy buenos días, bienvenido. Y también está con nosotros el secretario general del CESJAL, Óscar Ábrego de León. Muy buen día, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Pues bueno, se firmó el día de ayer, es reciente. El objetivo principal, presidente, ¿cuál es? Bien, pues habiendo platicado previamente entre las distintas estructuras directivas que conformamos estas dos instituciones, CESJAL y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vimos la necesidad de fortalecer, atendiendo desde luego a nuestras competencias y atribuciones legales, la cultura del respeto a los derechos humanos en la sociedad jalisciense, pero desde luego también dirigida al sector público, a todas las instituciones del Estado. CESJAL ha venido realizando una labor muy importante en todos los aspectos, no nada más en el tema de los derechos humanos. Desde luego se han preocupado por el desarrollo como derecho humano también, se han preocupado y ocupado en hacer una serie de investigaciones, cada día fortalecen más su estructura con más académicos, con más especialistas y pues en los diálogos previos que tuvimos vimos que era muy importante, era estratégico poder unir esfuerzos y sumarnos en un convenio de colaboración en esas coincidencias que se pueden tener y advirtiendo necesidades y problemáticas que se pueden estar dando de violaciones a los derechos humanos, hechos reiterados, hechos comunes, en donde sea necesario que desde el Ejecutivo, desde las instituciones públicas, se ejecuten, pero primero, desde luego, se diseñen y se puedan crear nuevas políticas públicas para dar solución a esas problemáticas de violaciones a los derechos humanos, pero también para establecer nuevas estrategias en donde todo esto incida en un mayor respeto a los derechos humanos. Particularmente estaremos realizando distintas reuniones de trabajo, primero internas, luego externas, donde puedan proyectar hacia la sociedad, hacia grupos también de liderazgos sociales e institucionales ante los distintos consejos y a su vez la comisión le va a aportar toda la información que CESJAL requiera para que tengan elementos, tengan indicadores de violaciones a los derechos humanos, de actos más reiterados y a su vez de forma conjunta podamos estar haciendo una serie de propuestas, de pronunciamientos y también de recomendaciones para que las autoridades tomen en consideración esos análisis y den solución a esas problemáticas. Es, en términos generales, lo que pretendemos hacer con esta unión. Ahora, a mí me gustaría regresarme un poquito porque en este programa desde ya hace varias semanas hemos platicado acerca de lo que es la Comisión de Derechos Humanos, a qué se dedica, cuál es su competencia, pero quizá no estamos tan familiarizados con el CESJAL. Entonces, bueno, primero que nada me gustaría que nos explicara qué es el CESJAL, a qué se dedica y bueno, posteriormente también ya cuáles fueron las razones por las que buscó este acercamiento con la comisión. Pero me parece que vamos a hacer una pausa, así que regresando tenemos esta información. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos.
3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición. Nos quedamos con una pregunta, Mafalda. Así es, platicábamos acerca de este convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el CESJAL, pero nos gustaría abundar un poquito en qué está trabajando el CESJAL, en qué consiste su participación dentro de la sociedad y de los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Así que Óscar Ábrego de León está con nosotros también y bueno, nos va a platicar al respecto. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Y voy a tratar de ser muy breve porque el CESJAL se constituye hace 9 años. Es un organismo fundamentalmente social que se integra por 21 instituciones son 7 del sector académico asistencial, 7 del sector social y 7 del sector empresarial. El espíritu, el propósito fundamental del CESJAL tiene que ver con 2 aspectos fundamentales. Uno, la realización de opiniones con un enfoque técnico a petición de las autoridades, ¿no? De las entidades de gobierno, pueden ser municipales o los poderes o estatales o los poderes públicos, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y judicial. Y la otra es emitir recomendaciones también con un sustento científico, técnico, social, con soportes de investigación. Luego entonces, como este es el espíritu, pues es el propósito, es la misión del CESJAL, es que en el último año principalmente, en la gestión que encabeza el presidente Jaime Enrique Michel Velasco, nos encomendó fortalecer algo que tiene que ver con la construcción de democracia participativa. Este bono democrático, pues, ¿no? A partir de una institución única en el país, por cierto, pero que no es nueva en el mundo. Los consejos económicos en Europa, por ejemplo, hay consejos que tienen casi 100 años. En Sudamérica como Argentina y Brasil, los consejos económicos son tan importantes que uno de los asientos, por ejemplo, en el caso de Brasil, lo ocupa la presidenta de Brasil. Y aquí apenas estamos aprendiendo, pues, para qué sirve un Consejo Económico y Social, que además aquí se le puso para el desarrollo y la competitividad. Luego, entonces, ¿por qué este vínculo estratégico que ha dicho el presidente muy claramente estratégico? El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y Jaime Enrique Michel Velasco, porque esto nos va a permitir construir sociedad. Si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde hace años y en la gestión de aquí de nuestro presidente ha tenido resultados muy importantes y el CESJAL también ha comenzado un sentido de migración social más fuerte, lo cierto es que necesitamos seguir construyendo una sociedad más participativa, pero también más responsable. Y es por eso que signamos este convenio, para que juntos, porque además era muy natural, tiene también un cuerpo de investigadores muy importante en la comisión. Nosotros hemos nutrido también de investigadores de alto nivel. Bueno, los 2 organismos emiten recomendaciones. Juntas estas recomendaciones con los propósitos jurídicos que cada una de ellas tiene, van a ser de mucho mayor alcance. Por eso, ayer comentábamos, es muy lógico este convenio, es muy lógica esta colaboración, porque además Jalisco ya no necesita solamente la confrontación. Nosotros venimos diciendo desde CESJAL que necesitamos más que confrontación, necesitamos un sentido de colaboración para llevarnos a un enfoque de construcción de sociedad. Estas recomendaciones en las que participarán ambos organismos son a partir de quejas, como trabaja la comisión, o a partir de temas que le interesen a ambas instancias. Es que, salvo lo que diga también el presidente Felipe Jesús, creo que pueden ser de todas. Del ámbito jurídico que le corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del ámbito que le corresponde al CESJAL. Por ejemplo, por eso lo decía hace rato el presidente, por supuesto, poner énfasis a las quejas recurrentes, pero también poner énfasis a lo que no se está atendiendo, que es ahí, ese también es el gran desafío de este convenio. Es decir, hay una serie de situaciones, hay una serie de lagunas, hay una serie de boquetes de carácter en el ámbito, sobre todo del ámbito público, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos y CESJAL pueden ir juntos para plantear recomendaciones que no necesariamente partan de una queja o de muchas quejas, sino que partan de una necesidad
de política pública que hoy no tengamos aquí en el Estado de Jalisco. Aquí lo importante también es definir cuáles son los límites de uno y otro, presidente. Así es, yo creo que eso es una parte muy importante para dejarle en claro a la sociedad de Jalisco y a las instituciones que no se pretende tampoco venir a derivar facultades u obligaciones que cada institución tiene. Claro, cada uno de nosotros seguiremos realizando nuestro trabajo como lo hemos venido realizando. Claro. Pero, por ejemplo, en esta parte de las recomendaciones, con nosotros van a seguir llegando, como han llegado siempre, todas las quejas que presenta cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos porque sienten que les han sido violados sus derechos humanos. Y nosotros vamos a dar el trámite conforme la ley lo dispone y emitiremos las resoluciones que también sean procedentes, conciliaciones, recomendaciones, todo lo que sea procedente. Pero hay asuntos que pueden, por ejemplo, vamos aterrizando en los ejemplos. El tema del abuso sexual infantil, que es un problema que tiene Jalisco, que tiene México, que tenemos que combatirlo, que es una necesidad de las instituciones y que seguramente estamos compartiendo esa visión, CESJAL y Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues abordaremos, revisaremos qué es necesario que se implemente, qué tipo de campañas deben de echarse a andar desde las instituciones del Estado y haremos ese tipo de propuestas, pronunciamientos generales para que las autoridades realicen ciertas acciones. Yo en estos días daré a conocer una nueva recomendación por abuso sexual que generó una violación sexual que generó un policía en contra de una niña de 13 años. Digo, ese es un caso particular, pero que al final de cuentas, si sumamos varios casos de abuso sexual, como los hemos venido dando a conocer en este programa, entonces nos encontramos ante una problemática general, que esas son las que abordaremos. Tema de la discapacidad, por ejemplo, el tema del transporte público, donde está implícito derechos humanos. Por supuesto. Y claro, el enfoque será especializado en derechos humanos. Ese es el asunto. Vendrán temas de seguridad pública. Hemos dialogado ya entre CESJAL y la Comisión. Óscar está muy convencido de este tema. Recientemente la problemática que ustedes hace rato anunciaban de la detención masiva de jóvenes en Zapopan, bueno, que tiene implícitos muchas cuestiones. No es el primer caso que sucede. Ha habido temas con las porras o las barras en los estadios. Ha habido temas en manifestaciones donde también se tiene que actuar, donde la policía muchas veces no sabe con exactitud en dónde están los límites de los derechos humanos. A veces no actúan y violan derechos humanos de terceros porque no actuaron. A veces actúan y actúan con exceso, con abuso. Entonces, no ha quedado claro, no se han generado los protocolos adecuados. Bueno, pues ese es un tema. Yo creo que esa es la primicia. Óscar, me gustaría que tú abundaras al respecto. Sí, lo que pasa es que son estos puntos de encuentro, ¿no? En donde, por ejemplo, al ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos, digamos, el garante justamente de la materia, y en estos casos que se están convirtiendo lamentablemente en recurrentes, ahí es donde podemos entrar ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las recomendaciones, las recomendaciones de derechos humanos toman otro nivel. Adquieren un mayor alcance con la participación de un organismo cuyas facultades jurídicas es la de emitir recomendaciones para crear política pública. Ahí es donde creo que son estos puntos de encuentro, estas intersecciones, en donde la Comisión y el CESJAL van a participar. Este caso que ya da la primicia en ese programa el presidente es una extraordinaria área de oportunidad, porque podría significar sentar las bases para crear protocolos de el respeto de los derechos humanos de todos los involucrados en casos como este. Porque ya lo ha venido diciendo el presidente y este es un tema gigantesco. De hecho, acaban de sacar una encuesta esta misma semana donde se observa, hasta los datos que se tienen, que 4 de cada 10 adultos en México sufrieron algún abuso escolar. Entonces estamos hablando de que no es una generación actual, sino que es todo un desarrollo social en nuestro México, ¿no? Sí, y fíjate, Trini, yo quería también, por supuesto, totalmente de acuerdo, pero en el caso de los policías, fíjate que
¿qué confusión tan grave puede darse en un caso como el que plantea el presidente? Hay policías que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo no actúo porque me da miedo violentar los derechos humanos. Oye, no, pero si tú estás contratado para que actúes. Porque a lo mejor en tu no actuación también estás atentando contra los derechos humanos de un tercero, por ejemplo. Entonces aquí, esta construcción de protocolos, no sé si voy a decir una situación equivocada, presidente, pero creo que colocaría a Jalisco a la vanguardia en el tema, ¿eh? Y vaya que creo que tenemos una gran oportunidad. Esta unión de fuerzas sin duda alguna le da un valor agregado tanto a la comisión como al Consejo y puede tornarse en algo que marque precedentes, pero por lo mismo pudiera tomarse para las autoridades como una situación de riesgo. ¿Han ustedes tenido acercamientos con los servidores públicos, con quienes encabezan cada institución? De parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos definitivamente les digo que no, porque precisamente somos organismos autónomos, Sí, claro. que en ese sentido de autonomía y con un origen además ciudadano, pues lo que menos debemos estar pidiendo es permiso si están de acuerdo o no en que llevemos a cabo esta alianza. Esta alianza se hizo, yo no sé si CESJAL haya hecho alguna consulta, parte de la Comisión Estatal de Solo Derechos al Humanos. interior. Desde luego que lo hicimos entre nosotros, fue un consenso, un acuerdo, que además yo siento que no tiene por qué nadie sentirse preocupado. Sí. Porque como lo dijo Óscar, desde un principio el CESJAL y la Comisión Estatal de Derechos Humanos están buscando destruir ni perseguir instituciones. Están buscando construir, fortalecer instituciones. ¿Cómo? Si nosotros proponemos políticas públicas sustentadas, reforzadas, fundamentadas, bien estudiadas, ¿a quién le va a perjudicar? Al contrario, las instituciones, siento yo, que no habrá institución que diga yo no estoy de acuerdo con eso, yo no lo aplico, yo no lo implemento. Sin duda no se tendrán a lo mejor que preocupar, pero sí que ocupar, porque ya hay una fuerza observadora mucho más importante en tantos temas. Es tiempo de hacer una breve pausa, 3030-5307 y regresamos. C7, Derechos Humanos. Ya estamos de regreso y bueno, nos quedamos con temas pendientes. Platicábamos bien en esta coordinación que están haciendo, sobre todo para ver quién se va a ocupar y quién se va a preocupar de este enlace que están haciendo ustedes. ¿Quién se tendría que ocupar? Bueno, me queda claro que todas las instancias públicas y privadas, pero preocupar, ¿habrá algún sector del servicio público o hasta privado que se tengan que estar preocupando? Yo considero, Óscar y amigas y amigos del auditorio, que no tiene un sentido de preocupación porque ya, por ejemplo, el tema de las recomendaciones es un terreno ya muy explorado. Permanentemente, cada determinado tiempo que existen en ciertos motivos, por ejemplo, en tema de niñez institucionalizada, en tema de readaptación social, cada año hacemos nosotros informes especiales, diagnósticos, y se dan a conocer donde también va implícita la propuesta de políticas públicas. Yo considero que no viene a cambiar lo que se ha venido haciendo. Yo considero que viene a fortalecer, porque ya habrá más estructura, habrá más peso. Es que es una alianza que ellos lo venían haciendo, nosotros lo veníamos haciendo, el mismo trabajo, pero que ahora al unirnos para hacer lo que veníamos haciendo, va a tener más peso, va a tener más fuerza, va a tener más impacto. Y las autoridades, yo apuesto, la comisión apuesta a que van a tener que actuar con mayor eficacia, porque va a tener más repercusión, porque va a tener más resonancia lo que aquí se diga y lo que aquí se pronuncie de forma conjunta. Porque además son en casos específicos. O sea, lo que nosotros ya venimos haciendo, tanto de la comisión como en el caso de CESJAL, Trini, vamos, eso no va a cambiar. En los casos específicos como el que se está planteando, ahí sí tomará una especial relevancia, porque esos casos específicos son también de suma trascendencia. Entonces hay que atenderlos. ¿Quiénes se van a preocupar? Pues yo creo que los malos funcionarios públicos. Yo creo que está muy claro.
Sin embargo, yo creo que en este alianza estratégica, este convenio de colaboración, debe ser una gran noticia para Jalisco, porque 12 instituciones ciudadanas autónomas deciden unirse para un noble propósito. A diferencia de lo que muchos quisieran ver que el CESJAL atacara a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la cuestionara. No, CESJAL le pide a la Comisión de Derechos Humanos integrarse con la Comisión para trabajar juntos y generar políticas públicas para beneficio de la gente. Y ante un propósito noble, pues solamente los malandrines y los malos servidores públicos, en este caso, son los que tendrían que preocuparse. Por ejemplo, en el CESJAL, digo una pregunta, ¿no tienes alguna presión directamente, el CESJAL, por parte de la iniciativa privada, por parte de grupos políticos, para actuar a favor de... ¿No has tenido o no han tenido ustedes esa presión? No, Trini, fíjate que no, y se los digo porque ustedes saben que yo durante más de 25 años he sido también comunicador y vaya que fui del bloquecito muy crítico, lo diría abiertamente. No, al contrario, creo que hay un ánimo verdaderamente de mucha colaboración, de mucha apertura. Pero sobre todo creo que en Jalisco, estoy seguro que Felipe coincide conmigo, hay un movimiento social bien interesante. Hay una dinámica social bien interesante. Y esto nos permite dar pasos más largos y de mayor alcance y más rápidos en algunos casos para que recuperemos el terreno perdido en Jalisco, que en algunos rubros sí nos hemos quedado medio estancados. Todavía. Yo creo en ese tema, si me permiten, que en Jalisco hay, como en ningún otro estado, Sí. más activismo social en favor de los derechos humanos. En Jalisco, hoy por hoy, somos la Comisión Estatal de Derechos Humanos que más cultura de denuncia tiene o que ha propiciado, porque es la que más quejas recibe. Y no, insisto y aclaro, porque luego hay otros que le dan otro sesgo a esa noticia, de que dicen, Jalisco es donde más se violan los derechos humanos. No es Jalisco donde más se violan los derechos humanos en el país, pero sí es donde hay más cultura de denuncia. Y aquí hay dos factores muy importantes: medios de comunicación y sociedad civil. CESJAL tiene, ya lo dijo Oscar, en una tercera parte o en una mayor parte, una conformación de organismos de la sociedad civil, que inclusive lo integran y lo representan y también lo dirigen. Y la comisión tiene una alianza también muy importante con un grupo muy numeroso de organizaciones de la sociedad civil, y que ahora, pues también esa parte que estaba tocando Oscar, eso es también otra ganancia más. Es una fortaleza. Es otra fortaleza, porque vienen a sumarse también alianzas que ya se tienen con grupos de activismo social de un lado y de otro, y que también en eso se le apuesta. Ellos hablan de fortalecimiento de la cultura democrática, pero también se abona a la cultura de la paz. Por supuesto. Y eso es lo que más anhelamos, desde luego, en una sociedad donde hoy por hoy pues hemos visto que también se fortalece el crimen organizado y se fortalece la inseguridad. Entonces, apostarle a un tema que al final de cuentas viene a repercutir en una mayor seguridad, en una mayor cultura de paz, en una mayor cultura de denuncia, en una mayor cultura de respeto a los derechos humanos, y desde luego todo esto trasciende y se engloba en un Estado constitucional y democrático de derecho. Hay otra vertiente con motivo de esta alianza que sin duda alguna también va a cobrar un impulso importante, que es la capacitación, Sí, que claro. ya de por sí la comisión ha hecho un trabajo importante en este tema. Ahora con esta fusión me imagino que viene ese impulso. Pues sí, es una parte que ya lo hemos dialogado, es uno de los ejes rectores del convenio, no menos importante que el impulso de políticas públicas, también esa parte, porque si le apostamos a la capacitación, por un lado de sociedad civil, pero por otro de autoridades, esas autoridades que son las que implementan y ejecutan las políticas públicas, tendrán que, una vez capacitados, cambiar su formación, cambiar su cultura, cambiar su sensibilidad, y a la hora de la implementación de políticas seguramente será más fácil que se encuentren las soluciones a problemáticas de violaciones a los derechos humanos.
Sí. Parte de Sesgal. Sí, y lo que pasa es que ahorita me quedé pensando con la pregunta que hace Mafalda, me quedé yo pensando, a ver, ¿qué sucedería si, por ejemplo, Jalisco, el próximo año en Jalisco vienen eventos muy interesantes, muy importantes, de alcance internacional? Nosotros también vamos a tener un foro de consejos económicos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, imaginemos, que entre una de las oportunidades que tenemos con este convenio, que hagamos un foro nacional con respecto a la promoción, instalación, desarrollo, etc., elaboración de protocolos de los que ya hablaba Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el presidente de la comisión? ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que estamos dando un salto cuántico hacia una visión más integral con respecto a la defensa de los derechos humanos, con una perspectiva mucho más amplia, pero además estaríamos enviando un mensaje a todo el país, y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel internacional, de que estamos ocupados, más que preocupados, estamos ocupados en mejorar el desarrollo de la sociedad y elevar la competitividad del Estado. Porque recordemos, el bono democrático, la cultura de la paz, yo le llamo tenemos que transitar hacia una sociedad más feliz, abona también a la productividad del Estado. Estos son asuntos que no son periféricos, son centrales, son puntos centrales de este tipo de esfuerzos que se van a hacer. Y la capacitación nos lleva a algo todavía mucho más importante, que es la concientización. Una concientización orientada hacia la defensa de los derechos humanos nos permite una mejor civilización, una sociedad más civilizada, y nos permite, nos abre puertas para mejorar el desarrollo y la competitividad del Estado. En la práctica diaria, la colaboración a partir de ya, supongo, ha comenzado en el sentido de los hechos prácticos reales, donde la población podemos participar en este vínculo, digo, no solamente en espera de una investigación o en espera de una denuncia o una recomendación, sino al día a día, ¿ustedes qué van a hacer para proyectarse con la ciudadanía? Ayer el presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián lo dijo muy claro: vamos a trabajar pronto. Y la encomienda de nuestro presidente Enrique Michel Velasco, también ayer que hablé por teléfono con él ya por la noche, me dijo, ¿sabes qué? Trabajemos pronto para dar resultados lo antes posible. Y estos resultados tienen que ver no solamente con las recomendaciones, sino de convencer a los actores que reciban las recomendaciones de implementarlas. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto. Esto es de inmediato, yo ya desde ayer mismo empecé a trabajar con mi gente para que... ¿Están participando ya en alguna recomendación en específico? Ya la próxima semana estaremos reuniéndonos los dos equipos de trabajo de las dos instituciones para empezar a trabajar el tema del proyecto de protocolos de actuación con perspectiva de respeto a los derechos humanos en la participación de grupos masivos, de ciudadanos, de personas, y que requiera el uso de la fuerza policial. Entonces, es el tema, ahorita es el primer tema, pero ya tenemos visualizados muchos más en los que se tendrá que trabajar, y estamos en espera de que este trabajo, el resultado de este trabajo, la conclusión de este trabajo, lo podamos estar presentando en el mes de septiembre. En el caso de la violación de la pequeña de 13 años, ¿forman parte también ustedes, Sesgal? No, esa es una investigación particular, específica de la comisión en una queja, pero que el tema del abuso sexual infantil, pues es un tema también para analizarlo entre las dos instituciones y ver cómo vamos a sumar en esta tarea de hacer propuestas, de generar y proponer políticas públicas para combatir, prevenir y atender el abuso sexual infantil. Pues estamos despidiéndonos. Sí, pero seguramente más adelante, Trini, en este espacio vamos a tener oportunidad de platicar acerca de los resultados y de cómo va trabajando la Comisión de Derechos Humanos en conjunto con el Sesgal. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y los esperamos más adelante. Muchas gracias. Buen día. Vamos a la pausa. C7, Derechos Humanos.
Reiteramos el número telefónico 3030-5307. Estamos recibiendo llamadas. Más adelante le daremos salida. Así es, le recordamos también que estamos a sus órdenes en las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos, en Twitter CEDHJ, las siglas de la comisión, y en Facebook Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Para cualquier inquietud que usted tenga lo puede hacer también a través de este medio. Le damos la bienvenida ahora al segundo visitador general de la comisión, el doctor César Orozco Sánchez. Muy buen día, bienvenido. Mafalda, un placer estar con ustedes, Trini, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Bueno, y seguimos también con el presidente de la comisión. Hablábamos al principio acerca de esto que ocurrió el fin de semana en Zapopan, una fiesta que al parecer salió de toda proporción, de toda dimensión, terminó en el arresto de varias personas y bueno, la comisión está interviniendo. ¿De qué manera, presidente? En primer término, nosotros tuvimos conocimiento de estos hechos prácticamente a unas 4 horas posterior de que acontecieron, y ya una vez que estaban detenidos los jóvenes, hubo una queja telefónica de una madre de familia, una madre de uno de las personas, de los jóvenes detenidos. Inmediatamente se dictaron medidas cautelares dirigidas a la policía de Zapopan, principalmente en 3 aspectos. El primero, que se respetara el derecho a la legalidad, el tema de la detención, el tema de las infracciones, las multas que muchas veces se imponen, apegadas todas a legalidad, el derecho a su libertad, que también en la mayor parte, pues, supongo, procedía. Y por otra parte, el tema del derecho a que sean respetados en su integridad, es decir, a que no sean violentados, no sean torturados, que también era parte importante. Y por otra parte, el tema de que había un solo médico de guardia, por ser domingo en la madrugada, y era necesario que se pusieran a disposición más médicos para efecto de las revisiones, los partes médicos que se tienen que hacer de cada una de las personas detenidas, y con un solo médico seguramente iba a dilatarse por muchas horas más esa detención. Entonces era importante, para agilizar su libertad de los casos que, en caso de que así procediera, tener más médicos. Fue parte de todo ello aceptado, atendido por parte de la autoridad policial municipal. Esa queja no fue ratificada, no se ha presentado todavía la persona quejosa para ir a decir estoy de acuerdo, quiero que se continúe el trámite. Y se sabe que no va a ir, perdón que lo interrumpa, pero a través de los medios sabemos que se desistió ya de poder ratificar esta denuncia, ¿no? Pues todo apunta que así será. Mas, sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no quiso, por ningún motivo, dejar el tema simplemente cerrado. Creemos que es una gran oportunidad para hacer una revisión, un análisis de cómo se está actuando, por un lado, de esos jóvenes que hacen ese tipo de reuniones, que no es la primera ocasión, sin ningún control, sin ninguna medida de seguridad, cómo la autoridad puede participar también sin perturbar la libertad de asociación o de reunión o la libertad de manifestación de las ideas, que también está implícito, más tratándose de jóvenes, pero que sí definitivamente se pone muchas veces en riesgo la propia integridad de los jóvenes, de los terceros, de los vecinos, de todas las personas, el derecho también a la paz de los vecinos. Como también lo que ya decíamos, esos cuerpos policiales están actuando oportunamente, de forma eficiente, de forma legal y con respeto a los derechos humanos. Entonces sentimos que esta es una gran oportunidad, no nada más por la policía de Zapopan, por todas las policías del Estado, por todas las policías municipales, y por eso es que le hemos encargado a la segunda visitaduría general que preside mi compañero, el doctor César Orozco, que pues se encarguen de esta investigación. Ya en su momento los detalles del procedimiento en particular pues los puede dar el doctor César Orozco. ¿Cuál es la investigación que llevarán a cabo ustedes, entonces? Bueno, nosotros, por instrucción del presidente, se abrió la queja 8961 de este año. Hemos recibido ya algunos informes preliminares extraoficiales también por el diálogo que hemos tenido con las autoridades. En primer lugar, decir que según nos informan, no fueron detenciones, fueron presentaciones según el dicho de la autoridad municipal. Son 900 personas más o menos las que estuvieron
involucradas en la fiesta y cerca de 280 personas sometidas. Sometidas, sí, vimos en los medios de comunicación incluso la forma de sometimiento. Hay inconformidades particularmente sobre el tema del allanamiento a una finca, y si bien es cierto que por lo menos los medios de comunicación han dado cuenta que no hay interés de presentar la inconformidad, nosotros tenemos que solicitar a la autoridad municipal algo que el presidente ha reiterado mucho en otras recomendaciones, ¿sí? El tema del uso de la fuerza, que si bien es una herramienta del Estado, esta debe estar limitada, ¿sí? A través de ciertos principios como la gradualidad, la proporcionalidad, etcétera, pero también algo que ya señalaba el presidente, el tema de cómo responder o reaccionar ante las tensiones o los conflictos sociales. Lo hemos visto ya en casos del Estadio Jalisco, otros estadios, plazas públicas, manifestaciones, y lamentablemente ahorita en Jalisco y en México tenemos un problema muy importante, la ausencia de protocolos formales para responder a este tipo de tensiones sociales. No tenemos en Jalisco un documento oficializado a través de un reglamento que le diga a los policías cómo reaccionar a este tipo de tensiones. El presidente ha anunciado hoy una urgente necesidad de que las autoridades instituyan formalmente, porque sí hay guías básicas, sí hay, por ejemplo, en los cursos de capacitación que les dan a los policías, hay un protocolo, pero este no está oficializado formalmente por el ayuntamiento, por el cabildo o por el gobierno del Estado. Nosotros en México estamos viviendo una transición en los modelos de seguridad, hay una conexión transversal ya del ejercicio de autoridad, vemos cómo se están asociando los 3 niveles de gobierno para el combate a la delincuencia, y aquí es muy importante precisamente que estos modelos adoptados ya a nivel nacional, que sí ya se están estableciendo protocolos, pues se vengan en cascada hacia los municipios y hacia también al Estado, ¿no? Y creo que es la intención del presidente a través de este tipo de convenios como el que acaban de celebrar, incidir precisamente a través del diseño de políticas públicas en materia de seguridad para que sean congruentes precisamente con un objetivo fundamental que es respetar la dignidad de las personas. Hay varias vertientes en una situación de esta naturaleza, como la ocurrida el fin de semana en Zapopan. Por un lado también está la ausencia de vigilancia para que los reglamentos municipales puedan cumplirse al momento de hacer una fiesta en la calle, que bueno, dicho sea de paso, en México estamos acostumbrados a eso, ¿no? En muchas ciudades o incluso en municipios pequeños, en pueblos, a cerrar las calles para hacer fiestas o para hacer cualquier otro tipo... Verbenas populares. Exactamente, entonces aquí habría también esa línea de investigación. Pues desde luego, ustedes recordarán que el presidente emitió el año pasado una recomendación también vinculada con ese tema que comentas, ¿no? El tema del uso de las calles para desarrollo de verbenas, las iglesias, etcétera, y a veces hay un descontrol que afecta la vialidad, que afecta otro tipo de derechos. Aquí son de las partes que le preocuparon al presidente precisamente del iniciar oficiosamente una queja, que si bien ya no se analizaría a lo mejor a detalle pues el tema del agravio personal, sí hay temas generales que nos preocupa mucho en la comisión que deban de abordarse, y uno de ellos es eso, ¿no? ¿Cómo reaccionó la policía? ¿Qué debe hacer la autoridad para prevenir este tipo de contingencias? Y creo que atinadamente pues hay esta intención de continuar con la inconformidad. Aquí el asunto es que no se puede dejar de lado algo donde hubo una irregularidad, tanto de particulares como se pueda llegar a demostrar esto de disparar al aire, porque sí hubo detonaciones en un espacio donde se corría el riesgo de que alguna persona fuera impactada por estos tiros de bala, ¿no? Eso se va a estar investigando, no queremos adelantarnos, pero sí es una situación que pone en entredicho el quehacer de la policía de Zapopan. ¿Sí? Así es, el presidente ha sostenido una política muy importante en esta administración, queriendo transmitir a la sociedad que los derechos humanos no son absolutos, los derechos humanos tienen límites, y así lo hemos evidenciado en el ejercicio de la administración del presidente, y este es un caso igual. Si aquí hubo detonaciones de arma de fuego, porque también nos comentan que hubo riña incluso al interior de la casa, hubo robos al interior de la casa. Me decía, por ejemplo, el director de la policía que una de las miembros de la familia, una hermana, está sumamente molesta, no tanto por la actuación de los policías, por los destrozos y el daño que los mismos habitantes asistentes, perdón, a la fiesta, ¿no? Entonces sí,
no se pueden ejercer los derechos de manera indiscriminada, tienen ciertos límites. La libertad la seguridad sobre la libertad, exacto. Los derechos de tercero y el orden público y la paz pública, la armonía pública también deben tomarse en cuenta en el ejercicio de los derechos. Solo nos resta agradecer sus llamadas, por supuesto, le dará curso a la Comisión de Derechos Humanos a la llamada de Eva María Roldán. Anónimo, sí, también, Anónimo. pero también se lo llevan. Muy bien, presidente de la Comisión, Felipe Jesús Álvarez Subirán, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Trini, Mafalda, amigas y amigos del auditorio. Pues es parte de la contribución y del trabajo que queremos difundir de lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace y pretende fortalecer. Gracias, doctor. Gracias, Bienvenido. un placer estar con ustedes nuevamente, gracias al presidente también. Nos vemos en 8 días, Mafalda. Aquí estaremos, con mucho gusto.